Muy buenos días a todos y bienvenidos a este último día de la novena versión de la Semana Analítica, un espacio maravilloso que ha reunido durante estos 3 días a expertos y líderes empresariales de Ecuador, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, quienes han compartido experiencias y tendencias en torno al uso de la analítica en los diferentes sectores, sus principales desafíos, aprendizajes y, por supuesto, para explorar nuevos mercados e identificar oportunidades innovadoras de negocios. A todos, muy buenos días. Esperamos que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten de dónde participan hoy, de dónde se conectan, ciudad, país. Han sido 3 días maravillosos con ustedes participando muy activamente. Ya casi son 100 personas que se conectan a esta hora y mientras se siguen conectando más personas, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube como @infórmese para que puedan compartir y comentar el evento utilizando los hashtags We Make Analytics Happen y hashtag Semana Analítica. Adicionalmente, los invitamos a diligenciar esa encuesta que tienen justo sobre el chat en vivo. Es un botón rojo en el que queremos conocer su opinión sobre el evento y otros temas de interés. Además de esto, tienen una plataforma a disposición en la que pueden compartir, interactuar con los stands, conocer mucho más de la oferta de Infórmese y donde además podrán acumular puntos para ganar al final de esta jornada un curso de Infórmese en temas de Business Intelligence y Business Analytics. Recuerden que ganan puntos visitando e interactuando con todo el contenido que encuentran en esta plataforma. Sin más preámbulos, yo quisiera entonces darle la bienvenida a Ignacio Arango. Él es gerente de consultoría de Infórmese, quien nos va a presentar hoy la charla sobre Open Source, mitos y realidades. Ignacio es ingeniero de sistemas con más de 25 años de experiencia en temas de información, de Information Management, Business Intelligence y analítica avanzada, con clientes y empresas multinacionales de consultoría y de cliente final. Recuerden que al final tendremos unos 5 minutos más o menos para preguntas de ustedes que nos pueden dejar a través del chat. Y bueno, bienvenido Ignacio y cuéntanos. Luisa, muchísimas gracias. Primero que todo, para mí es un gran placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Por estos medios, pues quisiera poder estar de una manera más cercana, pero bueno, aquí estamos poniéndole la misma energía que si estuviéramos todos en vivo, pues como quisiéramos estar. Como bien lo dices, Luisa, yo he estado pensando mucho cómo acercarme a esta charla desde un punto de vista, desde la experiencia, porque el tema de open source es un tema desconocido en principio, es decir, mucha gente habla de que lo usa, mucha gente habla que el vecino lo ha usado, pero en realidad la experiencia desde varias ópticas es un poco difícil de conseguir. Entonces, yo he querido que enfocáramos esta charla muy desde el punto de vista de la experiencia mía como persona que ha estado entregando proyectos de analítica, proyectos de business intelligence, usando herramientas open source como cliente. Particularmente, yo he sido, pues, he tenido la suerte de dirigir proyectos en multinacionales en las que nos vimos enfrentados a decisiones de utilizar open source y de ver todos los riesgos. Y posteriormente también he tenido la suerte de estar desde el otro lado de la orilla, como es desde la gerencia de consultoría de diferentes empresas, entregando de la misma manera proyectos analíticos y de inteligencia de negocios desde el open source. Entonces, estamos enfocando esta charla más, yo no quisiera ir mucho a los fríos números, a las tendencias, a qué es lo que dice la industria sobre los temas de open source, sino yo quiero que ustedes me acompañen a hacer un recorrido sobre un piloto de la vida real en el que sucedió de todo, y creo que esto es bien, bien interesante para nosotros. Empezamos bien, tuvimos todos los obstáculos del mundo, cómo lo resolvimos, cómo la consultoría es importante a la hora de resolver estos temas, cómo también desde nuestra empresa como cliente debemos afrontar un proyecto de open source. Y para empezar entonces, valdría la pena hacer
un pequeño recorrido empezando por qué significa realmente open source. Vamos a ver, como les digo, todo el mundo habla del open source, todo el mundo dice que lo ha usado, pero realmente no estamos muy convencidos o sabemos o tenemos ciencia cierta de lo que esto se trata. Veremos el caso que les digo, un piloto de la vida real, todos los retos tecnológicos, retos organizacionales que tuvimos que sortear, cómo los sorteamos y luego hacemos una breve recapitulación a la luz de esta experiencia de la vida real, pues qué consideraciones técnicas deberíamos tener como clientes y como consultoría a la hora de afrontar la implementación de un proyecto de open source. Y al final, pues veremos que la conclusión es, nosotros deberíamos apuntarle a obtener lo mejor de los dos mundos y es posible tener lo mejor de los dos mundos. Por lo mejor de los dos mundos, pues me estoy refiriendo a herramientas de industria, de marca y cómo se hace esa mezcla con herramientas pues open source y qué son las consideraciones necesarias para que esto funcione. Entonces, empecemos por realmente qué significa open source. Aquí pues, ustedes pues, pueden ir leyendo. Open source empezó siendo un término muy techy, muy del mundo nerd, muy de donde vengo yo también, y es algo realmente emocionante cuando uno empieza a ver un movimiento, porque el open source es un movimiento, es una filosofía, ¿cierto? Pero es la filosofía de ese programador genial que decide afrontar un problema de la industria, ya sea un problema de inteligencia artificial, ya sea un problema pues de analítica, etcétera. Open source está en todos los nichos de industria que ustedes quieran encontrar y la filosofía detrás del open source precisamente es, este es el código que yo escribí, yo considero que este código es genial y muchas veces lo es, y aquí lo pongo a la comunidad. Alrededor de este código entonces se empieza a generar un movimiento de programadores que apoyan esa necesidad, se empieza entonces de alguna manera caótica al principio, pero que al final resulta con un ordenamiento muy particular en el que muchas personas colaboran para ir generando trozos de código que se van insertando hasta lograr un producto. Bien, y parte de la filosofía del open source es que su creador quiere que todos lo usemos y que su creador quiere que sigamos la misma filosofía en el sentido en que colaboremos. El open source es de todos y entre todos debemos hacer que el open source funcione. Entonces, esto es, desde esta primera óptica, es una filosofía altruista, una filosofía pues muy del siglo XXI de compartir, pero realmente lo que nos tenemos que preguntar ahí es que si esto es o está preparado para nuestra empresa, está preparado para nuestro proyecto o estamos nosotros preparados para el open source y una implementación y los retos que esto plantea. Desde un punto de vista pues ya general, existen dos tipos de proyectos open source a grandes rasgos. El proyecto open source a gran escala, por ejemplo, y todos, yo estoy seguro que aquí todos los que estamos, hemos sido beneficiados de este tipo de iniciativas y de proyectos open source. O sea, sin ir más lejos, todos los que usamos un teléfono Android, pues sabemos que Android viene de una iniciativa de Linux que después fue mutando y obtuvo una serie de sponsors y patrocinadores, pero en últimas, el sistema operativo de nuestro teléfono Android es open source. Ese es un ejemplo de lo que es un proyecto a gran escala. Los servidores web de Apache, el sistema operativo Linux, del cual Android es una variante, Firefox, los browsers de Internet, etcétera, 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 son grandes proyectos de open source que han tenido éxito y pues han resuelto todos sus retos y han resuelto pues su pregunta inicial con gran éxito, como lo digo. Y este gran éxito se ha debido en gran parte a la atracción de gran cantidad de colaboradores
millones de colaboradores, pero también hay un tema fundamental y es que por lo general detrás de estos proyectos de open source o hay una fundación estilo el Open Software Foundation o hay una empresa que ha decidido, el mismo Apple, por ejemplo, está detrás de grandes proyectos open source y hay una serie de sponsors y patrocinadores que nos pues, permiten llevar estos proyectos a un feliz término. Entonces, este es como el primer proyecto open source, seguramente con el que nosotros estamos más familiarizados, lo conocemos, tiene publicidad, lo vemos en los medios, en el internet, etcétera. Y el segundo tipo de proyecto open source, y aquí pues suena simpático, es mi proyecto. Entonces, mi proyecto, es el de todos ustedes, es el de nosotros, la gente de a pie, por decirlo así, la gente común y corriente que está sacando adelante sus empresas, que estamos en los departamentos de tecnología de la información de empresas y que de repente nos vemos abocados a tomar decisiones sobre proyectos que consideren muchos puntos de vista, desde el tipo desde puntos de vista como el económico. Bueno, hombre, ¿cuánto me cuesta un proyecto open source? Es decir, nosotros como usuarios de Apache, de Linux, pues sabemos que es gratis, pero la implementación, y sobre todo la implementación en una organización, ¿cuánto nos cuesta? ¿Qué impacto tiene sobre nuestra gente, sobre nuestra organización, cierto? Y sobre todo, como les dije al principio de esta charla, es muy importante saber que, bueno, si ha habido la necesidad antes, seguramente nuestra necesidad ya la tuvo antes alguien y la ha desarrollado desde el open source. Entonces, el abanico de posibilidades y el abanico de soluciones que encontramos en open source puede llegar a ser muy confuso. Es decir, ¿por qué yo habría de decidirme por un paquete de open source o por otro o por una librería, etcétera? Entonces, ese es el tipo de decisiones y ese es el tipo de retos a los que nos vemos enfrentados a la hora de, desde una óptica de mi proyecto, cómo resolver ciertas funcionalidades, ciertos requerimientos de industria, requerimientos de empresa que debemos resolver desde el punto de los departamentos de Information Technology, de sistemas y demás. Entonces, como les decía en la introducción, lo que yo quisiera es ahora que me acompañen a caminar un caso práctico. Vamos a ir todos viendo a ver cómo los retos, cómo se fueron solventando. También, pues, hubo, como en cualquier caso de la vida real, hubo momentos en que un piloto no estuvo a punto de sucumbir. Entonces, yo creo que esto es muy valioso y vale la pena analizarlo porque desde ahí fue que encontramos soluciones para poder salir adelante. ¿Cuál era el reto? El reto, estamos hablando de una empresa multinacional global de productos de consumo masivo, ¿cierto? Productos de consumo masivo que son perecederos y se colocan en las tiendas en los diferentes pues, ciudades y regiones donde se da la distribución. Cuando yo digo que es perecedero, es que este bien que se coloca allí tiene dos consideraciones fundamentales a la hora de hacer la orden que el tendero necesita para hacer su stock. Es decir, la primera consideración es, si yo pido demasiado stock, se me va a quedar, se me va a dañar y lo voy a tener que devolver. Y evidentemente, si yo pido muy poquito stock, pues voy a estar perdiendo dinero porque pues no voy a tener la suficiencia para poder cubrir la demanda. Básicamente, esas son las consideraciones y este caso práctico involucra tecnologías, ya lo vamos a ver, involucra, así como suena, involucra tecnologías de última generación, involucra analítica en su más sentido puro de la analítica e involucra pues interfaces y demás. Ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que el presidente de la compañía nos pone como reto es, bueno, yo quiero que mi sistema ERP tenga visión, ya voy a decir por qué visión, tenga conectividad y quiero controlar mis inventarios, como les digo, de este producto perecedero. Se nos pide entonces hacer un piloto amigable.
Un piloto amigable, cuando el presidente de una compañía nos pide un piloto amigable, por lo general está hablando de que sea económicamente viable y que estemos muy pendientes pues de cuidar el tema presupuestal de la compañía. En otras palabras, y creo que aquí muchos lo hemos vivido, cuando en los departamentos de IT nos dicen hay que hacer un piloto y más o menos tiene $100 y un equipo de trabajo y mucha voluntad y entusiasmo. Entonces, eso era lo que teníamos, por eso es nuestro piloto amigable. Desde el punto de vista entonces de la tecnología, el reto consistía en, primero, capturar e interpretar imágenes, o sea, reconocimiento visual, reconocimiento de imágenes a nivel de las neveras donde se almacenaba el producto. ¿Qué queríamos? Que por intermedio de unas cámaras supiéramos cada vez que se retiraba un producto, lo contábamos los que estaban allí y luego transmitíamos a un servidor de SAP, y esto es muy importante, ahorita vamos a ver qué tiene que ver, donde el servidor entonces empezaba a hacer el descuento, entonces ya decía, hemos vendido uno menos, y además, más allá de simplemente llevar el inventario, entonces viene la parte analítica. Entonces la parte analítica, como les digo, es supremamente importante, ya tenemos reconocimiento de imágenes, ya tenemos pues Internet of Things, que es una nevera que se comunica con un servidor de SAP, esto pues es algo realmente maravilloso, y vamos a hacer después al grupo de usuarios que son por lo general muy exigentes, porque nuestros usuarios de analítica son supremamente exigentes en el sentido de que son equipos o de mercadeo o de comercial, son equipos de alto rendimiento y ellos no tienen, tienen que tomar decisiones inmediatas, no tienen el tiempo pues de ponerse a interpretar grandes cantidades de Excel, ni mucho menos ellos quieren que les botemos los datos procesaditos y a tiempo para poder tomar decisiones. Entonces, por eso el piloto también debería ser user friendly. Entonces, esas eran las tres principales consideraciones. Cuando nosotros como departamento de tecnología nos vemos frente a bueno, hay algo que aquí hace falta decir, y estamos hablando pues que era un piloto para toda Latinoamérica. Entonces, bueno, tenemos pues no completa Latinoamérica, lo que abarcaba la empresa, siete compañías, 7 países, y además pues tener que hacer todo esto, creo que el reto es bien interesante para nuestro piloto amigable. Entonces, cuando uno como departamento de tecnología, cuando departamento de informática se ve enfrentado a un reto de este tipo, pues lo primero que hace es ir a sus proveedores normales, porque hemos desarrollado proyectos con ellos, pues hay un nivel de confianza y sobre todo siempre está en la cabeza del director de sistemas está la marca. La marca está, y esto es algo que ha ido cambiando, pero es muy importante. O sea, siempre nosotros tenemos como la imagen del soporte de una empresa como SAP en este caso, pues ustedes digan la que quieran, Oracle, etcétera, IBM está detrás, y siempre está la confianza pues con nuestros proveedores de siempre, y esa es una consideración muy importante y es válida y debe existir. Entonces nosotros fuimos con estos requerimientos a SAP. En SAP nos recibieron, por supuesto, con las puertas abiertas. Incluso nos invitaron pues a Waldorf, vimos todos sus laboratorios, etcétera. Maravillosa la solución, pero desde el punto de vista económico, pues fue algo realmente muy costoso. O sea, eso era más o menos como la implementación de un ERP. Entonces aquí es donde en el seno de nuestra organización surgió la necesidad de buscar soluciones open source. Entonces, las soluciones open source son gratis, sí, son gratis. Es decir, yo la puedo descargar de internet y la puedo poner a funcionar. Bien, desde ese punto de vista de licenciamiento, etcétera, es gratuita. Pero entonces nos empezamos a enfrentar a temas como, primero, ¿cuál es la mejor? O sea, yo tengo un grupo de científicos de datos en mi compañía, pues que tienen todo el conocimiento de lo que es distribución, etcétera, de productos de consumo, pero pues realmente no estamos
en capacidad de elegir cuál es la mejor librería, cuál es la mejor solución. ¿Cuál resuelve mi problema? Segundo, recordemos que tenemos que hablar con SAP, tenemos que hablar con unas neveras, etcétera. Tengo el conocimiento in-house para hacerlo. Y por otro lado, pasa mucho con las soluciones de open source, que a los techies, a los nerds, programadores, genios, les aburre escribir. La documentación está dentro del código, vemos pantallas como lo que estamos viendo aquí. Yo debería, como departamento de sistemas, tener a mis ingenieros leyendo el código y entendiéndolo. Esa es una de las consideraciones. Y por otro lado, por último, también encontramos, recuerden que hablábamos que a nuestros usuarios que son comerciales, que son de mercadeo, les interesa el user friendly, o sea, las interfaces que sean realmente hechas para personas. Y nuevamente, los techies amamos, yo también me matriculo ahí a veces, amamos las pantallas de texto, vemos grandes cantidades de números y de datos en pantalla verde sobre fondo en negro y van pasando esto y los entendemos y todo, pero así no funcionan los usuarios. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos unos motores open source que manipulan datos en velocidades impresionantes. Como les dije, hay para cada una de las necesidades, seguramente hay una solución open source, pero hay un gran bache en el momento en que queremos unir esta solución open source con el usuario, con ese puente final que nos une toda esta algoritmia, todo este conocimiento, todo este cálculo. ¿Cómo cerramos la brecha para llegar a ser user friendly? Muchas veces en las librerías open source eso ni siquiera existe. Entonces, teniendo toda esta serie de problemas y teniendo toda esta serie de retos, nuestro equipo llega a un momento en que nos preguntan, ¿y dónde está el piloto? Realmente empezamos con mucho entusiasmo, empezamos con un equipo de 3 personas y nos dimos cuenta que no era suficiente, por lo que les digo, hay que entender cuál es la solución, hay que entender cuál es de todas, escoger una, luego de escogerla hay que entender su documentación, que pues como les digo más o menos es encriptada, bien, excedimos los tiempos, estamos perdiendo dinero, no tenemos piloto, ¿qué hacemos? Y ahí, aquí vemos como free beer, o sea, no hay tal free beer dentro del open source sin demeritar todas sus ventajas y todas las bondades que nos da para nuestra empresa. ¿Qué hacemos? Entonces, en ese momento, contamos con la suerte. Contamos con la suerte de tener una consultoría experta. Es una empresa con el conocimiento en analítica, con el conocimiento sobre todo de herramientas open source. Y nuevamente, mi problema lo tuvo alguien antes y lo solucionó. Dentro de la organización, descubrimos que la solución ideal sí era open source, en parte, por todas las ventajas que les he dicho, porque sí existe, pero el recorrido para conocer la herramienta open source, el recorrido para saber si se adecuaba, no estaba dentro de nuestros presupuestos de tiempo, ni de nuestros presupuestos de dinero. Sin embargo, era un camino que ya lo había recorrido la consultoría. Entonces, en ese momento solicitamos apoyo, viene una empresa que conoce, que ha implementado, que lo ha hecho, nos ayuda a solucionar inquietudes sobre qué hacemos con lo que ya tenemos, qué hacemos con las herramientas de usuario que ya son propietarias pues, de SAP o de cualquiera de las otras empresas que teníamos allí, qué hacemos, cómo entra entonces el open source, cómo hacemos toda la globalidad. Y efectivamente logramos un aterrizaje feliz. Un aterrizaje feliz, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que resolvimos varias de estas inquietudes en carne propia. Descubrimos, nuevamente, y esto es importante, que el open source sí era una herramienta que nos ahorraba dinero, sí era una herramienta que hacía muchas veces
mm, procesos dentro de la línea de la analítica, había nichos en donde la herramienta de open source cuadraba perfectamente y efectivamente obtuvimos grandes resultados, pero también descubrimos que había nichos, como les decía, como la herramienta de usuario, en el que era mejor tener herramientas propietarias. Entonces, creo que la, la moraleja de toda esta historia, primero es, no hay que menospreciar la fortaleza del open source. El open source es una herramienta muy poderosa, pero como por eso veamos un poquito el hombre araña, a los que nos gustan las películas, eh, pero con este poder viene una gran responsabilidad y hay que saber manejarla. Entonces, primero es entender para qué nos sirve y entender quién nos puede echar una mano a la hora de poder tener esta herramienta tan poderosa bajo control. Bien, y otra moraleja bien importante aquí, el open source no siempre funciona solo y eso también es muy importante todavía y es muy importante. Hay empresas que desarrollan software, que invierten dentro de su software grandes cantidades de dinero, entendiendo, por ejemplo, la necesidad del usuario, entendiendo, por ejemplo, ergonomía, entendiendo cómo hacer más rápidos ciertos procesos que por ahora, dentro de las herramientas open source, no están cubiertas este tipo de inquietudes ni este tipo de necesidades. Entonces, como hablábamos del techie que tiene detrás su producto open source, pues él espera que su algoritmo funcione, que sea totalmente optimizado y es cierto, pero colaboremos, como dicen ellos. Entonces, a partir de allí, la interfase de usuario es problema tuyo. De pronto, muchos procesos de analítica, ya de resolución de datos, es problema tuyo y entonces hay que ver cómo sacamos lo mejor de los dos mundos. Bien, por este lado, el aterrizaje fue feliz, se aprendió mucho, se sufrió mucho, pero realmente esa es la conclusión. El open source funciona de la mano de soluciones también de industria, de soluciones propietarias, y hay que saber hacer y llegar al mix. Recapitulemos un poquito, hay unas entonces consideraciones técnicas que todos deberíamos tener a la hora de afrontar un proyecto open source. Retos técnicos como por ejemplo, cómo escoger la solución open source que se adecua a mis necesidades, y ahí nuevamente el consejo que yo doy, y pues como aprendido en carne propia, es no dejar esa decisión a nuestro departamento de IT, buscar ayuda porque hay empresas, hay personas que han realmente recorrido el camino del open source y saben de toda la gran gama de paquetes cuál es la que se adecua, cuál nos sirve. Seguramente existe, pero no sabemos cuál es. Este es un tema también muy importante. ¿Quién me soluciona un incidente en una librería open source? Cuando empezamos nuestro piloto y empezamos a aprender sobre estas librerías, yo les decía que hay dos tipos de proyecto open source: el proyecto grande, Apache, Firefox, Linux, etcétera, y mi proyecto. Mi proyecto se supone, volvamos otra vez a la filosofía open source, se supone que nos colaboramos y todo esto, pero claro, cuando yo encuentro un error en una librería open source, y se lo envío a la persona pues que altruistamente nos está colaborando con este open source, lo más probable es que se demore muchísimo tiempo porque mi proyecto no tiene el arrastre suficiente para que ellos se dediquen a solucionar. Entonces simplemente entrará en un log donde dice, sí, hemos encontrado este bug y todo lo demás. Ahora bien, nuevamente, esto no es un impedimento para que empresas de consultoría e implementación de open source ya lo han caminado, ya lo han resuelto, y como es precisamente abierto, ya han aportado el código que mejora, que arregla, que sustituye, y ya lo han hecho. Entonces, por eso es otro de los retos técnicos que soluciona, pues, ir de la mano con la gente que sabe. Nuevamente, escogí la herramienta adecuada.
Y aquí también, desde el punto de vista de un departamento de IT, surgen ese tipo de inquietudes. Es esta, y es relacionado con nuestra primera cuestión, ¿cierto? ¿Cómo la escogemos y si la escogí bien? Una empresa que nos guíe de la mano y nos lleve y nos diga, ya conocemos las soluciones de industria, ya conocemos cómo esto interactúa con todo, pues nosotros podemos ayudarles. Y por último, no existe una solución open source para cada necesidad. Es decir, estamos recapitulando, volvemos al tema que, así como las interfaces de usuario, por ejemplo, no están del todo contempladas dentro de las prioridades de la gente que desarrolla open source, el Internet of Things también hablábamos un poquito de que queríamos que las neveras hablaran con un servidor de SAP. Ahí se necesitó también intervención de empresas como Cisco para que pudieran resolver ciertos problemas de comunicación, etcétera. Entonces, no siempre todo se resuelve con open source, pero sí el mensaje es una mezcla, un mix adecuado, no solo de organización. Cuando digo organización es de mi gente dentro del departamento de sistemas, de la gente de nuestras empresas consultoras que nos apoyan y de marcas diferentes que han resuelto pues estos problemas con anterioridad. Organizacionalmente, ya hemos recorrido esto. ¿Cómo sabemos si mi equipo está preparado para afrontar una solución open source? Creo que hemos dado las pautas. Esta charla desafortunadamente tiene el tiempo, un tiempo estricto, pero porque me encantaría poder ir mucho más allá en estos temas. ¿Cómo mido si mi equipo está preparado o no? Pero pues ya sabemos por lo menos unas pautas mínimas para poder saberlo. Es decir, mi equipo es lo suficientemente techie o lo suficientemente nerd, o sea, tengo un equipo en mi departamento de sistemas que sea capaz de meterse al código y verlo, o mejor eso se lo dejo a un equipo de consultoría, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que les decía, documentación, hay que entender el código, hay que meterle mano, o más bien permito a mi equipo de tecnología, ¿cierto? Ser el dueño de la solución y los equipos de consultoría ser las manos que implementan. Eso es un mix interesante y creo que esa es como una de las soluciones más adecuadas en este tipo de casos. El soporte, nuevamente. ¿Cómo se hace el soporte interno? ¿Cómo se hace el soporte interno de una solución open source? ¿Está mi equipo preparado para eso? ¿Tenemos la capacidad, pues, nuevamente, y el tiempo de esperar a que me solucionen eso, o vamos de la mano con empresas, personas que ya lo han hecho y lo saben hacer? Y esa conclusión, por lo menos en el caso del piloto que ustedes muy amablemente me han acompañado a recorrer, en nuestro caso teníamos un departamento de sistemas poderosísimo, con una inversión muy alta, pero fue tener la capacidad de ver que no estábamos tan preparados como pensábamos para afrontar solos una implementación de una solución open source. Bien, en conclusión, creo que ya llevamos, pues yo creo que ya he hecho mucho énfasis, creo que ya debemos entender cuáles son las principales conclusiones, cómo obtener lo mejor de los dos mundos. Aquí vemos, pues nuevamente, con un gran poder viene una gran responsabilidad, pero aquí el hombre araña no está solo. Entonces, el hombre araña no está solo. Tengo el poder y necesito ayuda. Tengo el poder, sí, está al alcance de la mano de todos. ¿Necesito ayuda para usarlo? Es muy probable que sí. No existe la cerveza gratis, es decir, yo no tengo que pagar licencias, yo puedo descargarlo, yo puedo instalarlo, puedo usarlo, pero hay unos costos ocultos que tenemos que tener en cuenta, como les decía, costos de entendimiento de la solución, costos de soporte, costos de personal entendiendo todo este código y cómo se usa. No siempre tenemos una visión holística del problema, es decir, necesitamos gente que haya visto otras industrias donde se haya implementado nuestra misma necesidad. Es decir,
Cuando yo cuento con la ayuda adecuada para implementar unos open source, entonces esta ayuda adecuada debe ser capaz de decirme, fíjate, desde el inicio de la cadena de abastecimiento, etcétera, etcétera, porque es una consultoría no solo tecnológica, sino es una consultoría de industria que nos va a ayudar a implementar todos nuestros procesos dentro de nuestra cadena completa. Y por último, tener confianza, como les decía, tener confianza en que es necesario y que el open source es útil para resolver nuestras necesidades y que es necesario también ir de la mano con personas que hayan hecho este recorrido, con personas que pues, entiendan el valor de los dos mundos, ¿cierto? Y sepan cómo ayudarnos a integrarlos. Eh, bueno, espero que haya sido este recorrido pequeño, rápido, por el mundo de los pilotos de empresas y por el mundo del open source, pues espero que haya pues creado la inquietud en ustedes y resuelto pues parte de su camino hacia una implementación segura de una solución basada en open source. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este interesante recorrido y a todos por su activa participación en el chat. Ya nos comienzan a llegar algunas preguntas que te voy a transmitir. Nos pregunta Orlando, dice, ¿en qué consiste el servidor SAP? Y complementa diciendo, dentro de la experiencia de ustedes, ¿cuál es el perfil del experto en el equipo? ¿Cuál es el lenguaje más comercial que existe del open source? Ah, perfecto. Ahí tenemos dos preguntas, ¿no? Entonces, uno, ¿qué es el servidor SAP? En nuestro ejemplo, en nuestro piloto, el servidor SAP es el servidor donde estaba el ERP, que es la herramienta comercial, no es open source, es la herramienta alemana, pues que muchos conocemos, donde se llevan a cabo pues todos los procesos de industria, ventas, facturación, etcétera. Entonces, por eso la necesidad era recopilar una serie de informaciones y llevarlas hasta allá. Ese es el servidor SAP. SAP es una empresa muy grande. Luego, ¿cuáles son las herramientas? Ahí sí, eh, la experiencia muestra que, como les digo nuevamente, hay un abanico, entonces dependiendo pues de la necesidad, es que se escoge la herramienta. Sin embargo, pues yo podría adelantarles, por ejemplo, para mí Python me parece maravilloso. O sea, Python es una de las herramientas, bueno, Python es un lenguaje, entonces no es tanto la solución open source. Sin embargo, muchos desarrolladores se han juntado alrededor de Python para realizar librerías que son las que realmente aportan valor en un proyecto. Entonces, desde Python, que es un lenguaje de programación muy poderoso y que muy fácil de manejar, se implementa en un tiempo muy rápido. Eh, Además, tenemos la posibilidad de acceder a todas estas librerías y yo hablo desde la óptica de la analítica, ¿no? Entonces tenemos soluciones analíticas en librerías de Python, pues para todo tipo. El asunto, como les digo, es pues saber integrarlas con mi landscape que tenemos en la industria. Muy bien, excelente. Nos dice Daniel, muy positiva la presentación, me aclara muchos puntos, gracias. Javier también muy agradecido con la presentación. Pues Ignacio, damos unos segunditos a ver si nos llega otra pregunta. Muy valiosos e ilustrativos esos ejemplos que pusiste y el recorrido. Si tuvieras que dar como un mensaje final que englobe tu presentación y como una invitación a quienes nos siguen a esta hora, ¿cuál sería? Perfecto. Yo con el espíritu techie que les he ido diciendo, pues yo los invito a que no le tengamos miedo al open source, pero, y que es una solución real para muchos problemas a los que nos vemos enfrentados, pero busquemos pues la colaboración de empresas y de gente que realmente lo sepa. Es la combinación perfecta. Perfecto. Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por tu presentación, por los mensajes tan valiosos que nos dejas hoy. A todos quienes nos siguieron, pues nada, seguimos entonces con nuestra siguiente presentación, con nuestros siguientes invitados. Ignacio, un gusto y que estés muy bien. Luisa, y a todos, muchas gracias.